Hola, buenas noches chicos, ¿me escuchan? Bueno, gracias Eliana, gracias por el... Cualquier cosa, estoy con muy bajo internet, por eso no le voy a poner el video, la imagen, pero sí voy a ver si puedo compartir y si no escuchan me van avisando en el chat, ¿sí? Cualquier duda me avisan. A ver, te voy a compartir algo a ver si va a salir, si sale. Ahí está. Eh, ¿Sale? ¿Alguien me avisa si están viendo? Sí, se ve. Gracias, Cristian. Cristian, te va a tener que empezar a cobrar en la facultad del ayudante de cátedra. Bueno, esperemos que aguante internet. Son 8 y pasadita, así que bueno, vamos arrancando. Así como diría el profesor Perier, no terminamos tarde, qué sé yo, por ahí 21 y 29 estamos terminando la clase de hoy. Que juegue Boca a las 21:30 es solamente una casualidad, pero vamos arrancando, ¿sí? A ver cuántos estamos. Estamos participantes, estamos 45 participantes, estamos bien, va llegando gente. Sí, Cristian, 21 a 29. O si terminamos rubro, lo que fuera anterior. Bueno, chicos, largamos. Cualquier cosita me van avisando por el chat por si se me pierde el internet y vamos arrancando. Ayer habíamos terminado de ver el tema de inventario o el tema de inspección ocular, ¿sí? Yo le había dejado como tarea que ustedes lean lo que establecía las normas internacionales de auditoría, con lo cual iban a tener un panorama. Lo que vamos a ver hoy es el quinto punto dentro de la lista de actividades que tiene que realizar el auditor dentro de los procedimientos y vamos a hablar de la confirmación, la obtención de confirmación de terceros. Durante varias veces durante el transcurso del dictado de la cátedra, nosotros fuimos hablando de confirmación de terceros, ¿sí? Hablamos de confirmación de terceros a clientes, a proveedores, en algunos prácticos, inclusive el práctico que dio Flori el día lunes, él hablaba, o lunes o martes, no recuerdo bien, él hablaba de la previsión para incobrable y una respuesta o una carta que había enviado los abogados de la empresa. Bueno, lo que vamos a ver hoy es de qué se trata esa confirmación de tercero y en qué caso el auditor puede utilizar este procedimiento de autoría para obtener evidencias válidas y suficientes que le permitan emitir su informe del auditor. Acá yo le puse una definición sencilla que dice que obtener una confirmación de tercero consiste en obtener una manifestación de un hecho o una opinión de parte de un tercero independiente al ente, pero involucrado en las operaciones del mismo. O sea, obtener una manifestación de un hecho o una opinión de un tercero independiente. Por ejemplo, una manifestación de un hecho sería preguntarle a un tercero independiente al ente, por ejemplo, un cliente, por ejemplo, un proveedor, por ejemplo, la compañía de seguro, empresa, sobre el saldo, por ejemplo, el saldo que tiene con la empresa o con el ente auditado. O una opinión por parte de un tercero independiente podría ser en el caso que vieron en el ejercicio de crédito por venta, cuál es la opinión respecto a determinados juicios en los cuales que en realidad, como bien lo dice la definición, siempre la confirmación de tercero está involucrado en la se haga ese tipo de circularización. ¿En qué casos podemos utilizar para confirmación de terceros? Podemos utilizar para cosas no físicas o cosas físicas en poder de terceros. Cosas no físicas serían, por ejemplo, vamos a poner los saldos de créditos por venta, podría ser los saldos de proveedores, podría ser los saldos
en entidades financieras. Entonces, en ese caso, la existencia del saldo no lo podemos ir a verificar con una inspección ocular. Es mucho más conveniente por la característica del activo o del pasivo involucrado, como se trata de una cosa no física, hacer una confirmación de tercero. También se podría utilizar en el caso de cosas físicas cuando están en poder, cosas físicas que estén en poder de terceros. Por ejemplo, si la empresa ha entregado a terceros mercaderías en consignación, esas mercaderías siguen siendo de la empresa hasta el momento que el tercero venda. Por lo tanto, es una cosa física, que es una mercadería, que está en un poder de tercero. Probablemente en ese caso no vayamos a hacer una inspección ocular sobre esa existencia. Podríamos obtener evidencia de la existencia de esos bienes mediante una confirmación de tercero. Esto también lo decía cuando habíamos visto la inspección ocular en el caso de qué hacer cuando había este tipo de bienes, ¿sí? ¿En qué caso se puede utilizar? Ya lo he enumerado algunos, pero la confirmación de tercero se puede utilizar de muchísimas maneras. Por ejemplo, con saldos de banco, cuentas a pagar, cuentas a cobrar, mercadería en poder de terceros, juicios, seguros, etc. Por ejemplo, una confirmación del banco a la entidad financiera con la cual trabaja la empresa o varias de las entidades financieras con las cuales trabaja la empresa, nosotros podríamos enviar una confirmación de saldo. Creería que lo menos importante serían los saldos en cuenta corriente, porque en realidad los saldos en cuenta corriente nosotros podemos disponer de los extractos bancarios y en eso tiene el saldo. Pero una empresa normalmente cuando trabaja un banco descuenta documentos, tiene saldos en cuenta corriente, tiene depósito a plazo fijo, puede tener avales o garantías otorgadas. Quiere decir que tiene un montón, puede tener préstamos otorgados, algunos préstamos hipotecarios, algunos préstamos prendarios. Quiere decir que cuando hacemos una circularización no nos circunscribimos a un determinado rubro, sino que en el caso del banco, por ejemplo, va a involucrar a saldos que estén en caja y banco, a saldos que estén en inversiones, puede ser depositario de acciones o de inversiones si tenemos a lo mejor un fondo común de inversión en ese banco. Puede ser también circularizar préstamos financieros. Quiere decir que la circularización del banco es bastante completa. Si ustedes van a circularizar solamente para saber el saldo del banco, no tendría sentido porque eso, con los extractos bancarios disponibles en la empresa, ustedes ya podrían perfectamente verificar el saldo en cuenta corriente. También se utiliza para cuentas a pagar y cuentas a cobrar, como vamos a ver acá más adelante, siempre y cuando sea más eficiente hacer una circularización que verificar la documentación de respaldo. Por ejemplo, si ustedes saben que tienen una empresa que tiene una sola factura de un cliente por mes y esa factura tiene un remito y después del cierre se cobra, ustedes verificando el remito, la factura y el cobro ya prácticamente están auditando la cuenta a cobrar. Entonces, en ese caso no tendría sentido hacer una circularización. Ahora, si ustedes están auditando EMSA, por ejemplo, EMSA tiene, como decía el otro día, miles de usuarios residenciales, después tiene usuarios de cooperativas, después le vende energía a cooperativa, le vende energía a escuelas, tiene energía a organismos públicos, o sea, tiene un montón de clientes que sería imposible verificar la documentación de cada uno de ellos. Entonces, lo que se hace en ese caso es aplicar este procedimiento, que es confirmación de terceros, y que en las próximas filminas voy a tratar de sintetizar cómo sería el procedimiento para realizar. Es conveniente utilizar si las partes externas pueden proporcionar evidencia pertinente. Cuando hablo de evidencia pertinente, claro, o sea, si yo quiero verificar el saldo del cliente, tengo que circularizar a un cliente. O sea, tiene que servir para el fin que yo estoy, estoy persiguiendo. Y siempre y cuando dice, es más eficiente obtener evidencias de las partes externas que examinar la documentación de soporte que se tenga disponible en la empresa, es lo que yo le había explicado anteriormente. Los objetivos de la circularización son amplios y se puede utilizar para verificar la existencia. Por ejemplo, si yo quiero saber, dice, los estados contables dice, crédito por venta,
deudor Fabián Esquivel 100.000 pesos. Si yo quiero saber si existe, tendría dos alternativas. Una, verificar la documentación de respaldo, como le habíamos dicho, y la otra con una circularización. Si Fabián Esquivel confirma que debe 100.000 pesos, terminó la historia y ya está verificada la existencia de la partida. La integridad se refiere a que no se hayan omitido partidas. Entonces yo digo, bueno, pero Fabián Esquivel, acá la contabilidad de la documentación, no me está enterando de qué parte es la que no está registrada. Entonces, ¿cómo puedo verificar que han omitido créditos por venta? Bueno, mediante la circularización, le envío la carta a Fabián Esquivel y Fabián Esquivel contesta que debe 200.000 pesos por factura. Una factura de 100 y otra factura también de 100.000 pesos. Entonces, en ese caso, cuando hago la circularización, no solamente tiene el objetivo de verificar que lo que esté registrado existe, sino a su vez que la empresa no haya omitido partidas. ¿Sí? También sirve la medición de las partidas, en muchos casos complementando con otros procedimientos. Cuando circularizo los deudores por venta, ya tengo el valor, por lo menos ya tengo el valor nominal. Después, mirando la documentación, verificando si el vencimiento de la factura es de 30, 60, 90 días, ya me va a servir de base para determinar cuál es el valor al cual tiene que estar registrada la partida. ¿Sí? Entonces, la confirmación de tercero es una manifestación de un hecho o una opinión de un tercero independientemente pero involucrado en la operación. Que se puede utilizar para cosas físicas o no físicas, se puede utilizar en una gran cantidad de cuentas y utilizable siempre que sea más eficiente que mirar la documentación de soporte. ¿Y con qué objetivo? No solamente verificar que existe lo que está registrado, sino fundamentalmente también la omisión de partidas. Bueno, ¿hasta ahí se entendió? ¿Alguna duda? Me dice si se escucha bien mientras tomo un matecito. Bueno. Tuvo mal internet todo el día, por eso estaba preocupado. Lo que están viendo en esta filmina es simplemente un resumen de los pasos que normalmente se siguen en una circularización. En primer lugar, vamos a suponer que esto es aplicable a todos los rubros. Vamos a suponer que se puede hacer aplicable. Los pasos a seguir es, queremos hacer una circularización de clientes, tendríamos que hacer todos los pasos que están acá. Queremos hacer una circularización de proveedores, tenemos que hacer todos los pasos que están acá. Queremos hacer una circularización de seguro, o de entidad financiera, vamos a hacer los pasos que están acá. Bueno, seleccionado un rubro, vamos a suponer crédito por venta, yo tengo que seleccionar qué partidas voy a circularizar. El objetivo de la circularización es hacer un menor trabajo que verificar la documentación de respaldo. Entonces, vamos a suponer que en el caso anterior una empresa tiene 100 clientes o 1000 clientes, vamos a suponer, ¿sí? Uno normalmente, con todos los pasos que vio de la auditoría, uno sabe que el cliente, cómo funciona el circuito de ventas, cobranza, cuenta cobrar, ya está más o menos en tema. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Yo digo, bueno, no voy a hacer, cuando selecciono las partidas, clientes o proveedores o alguna otra partida, no quiero circularizar todo, porque si circularizo todo, imagínense ustedes si tienen que circularizar los deudores por venta de SAMSA o los deudores por venta de EMSA, no terminaría nunca. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es tomar una muestra y circularizar. Y el resultado de la muestra inferir a la totalidad, al total de la población. Eso es lo que ustedes vieron en estadística, o para eso tuvieron que haber visto en estadística el estudio de las muestras, digamos. El estudio de las muestras en estadística, si lo vieron bien, era para eso, decir, bueno, si yo digo que con el 20%, circularizando el 20% de los clientes, yo ya voy a tener una idea de cómo es el total. Por ejemplo, ustedes lo sabrán bien por los boca de urna de cuando hay elecciones,
se toma muestra y con la muestra se infiere el total. Muchas veces le erra, muchas veces no, pero si la muestra está bien tomada, el resultado es bastante acertado, ¿sí? Menos las muestras de antes de unas elecciones que creo que no son objetivas, por eso no la aciertan porque no quieren, no porque no se puede acertar, digamos. Bueno, en el caso de la auditoría, yo digo, bueno, si con el 20%, si yo hago una muestra del 20%, con eso yo ya podría calcular. Entonces, si el 20% yo digo, le digo cuál es el saldo y el 20% me dice que está bien, el saldo está bien, yo lo que puedo inferir es que el 100% está bien, ¿sí? De eso se trata la circularización. La circularización se trata de tomar una muestra y aplicar la conclusión de la muestra al total. Si yo digo, por ejemplo, yo tengo 100 clientes y circularizo a 20. De los 20 clientes, 10 me dicen que están conformes y 10 me dicen que los saldos están mal porque le faltan facturas, porque le faltan recibos, porque no pueden entregar la mercadería por X razón. No basta corregir esos 10 que están mal y concluir que el resto está bien. El razonamiento que ustedes tienen que hacer es el siguiente. Si yo circularizo 20 y el 50% de esos 20 me dice que está mal, la conclusión a la que ustedes tienen que arribar es que el 50% de los 100 van a estar mal, ¿sí? Eso es fundamental que ustedes tengan en cuenta cuando hablamos de circularización. ¿Para qué se circulariza una muestra? ¿Y cómo es la lectura que ustedes tienen que hacer de la circularización? Esperen un segundito que hay un par. Puede ser que me escuchen entrecortado porque realmente internet anda bastante mal, pero se entiende. Bueno, vamos a tratar de hablar por ahí no tan rápido. Entonces. Bueno, hasta acá estamos. Entonces, la circularización, el primer paso es seleccionar qué voy a circularizar, es decir, voy a circularizar un determinado, en este caso estamos hablando de clientes por venta, voy a circularizar una cantidad que me permite inferir cuál es el comportamiento de la población, porque circularizar el 100% obviamente va a ser caro. Distinto es el caso de si ustedes van a circularizar las entidades financieras. O sea, la entidad financiera, normalmente no voy a aplicar una muestra. Si la empresa trabaja con 10 bancos y yo voy a circularizar los 10 bancos, digamos, no voy a circularizar un banco sí o un banco no, ¿sí? O sea que la selección de la muestra depende del rubro. Si ustedes tienen proveedores y proveedores tienen a lo mejor 10 proveedores y por ahí circularizan los 10 proveedores. Y a lo mejor clientes tienen 1000 clientes y circularizan una muestra. O sea que el criterio a seguir va a ser, depende del tipo de circularización que ustedes están haciendo y depende de la empresa en la que ustedes están trabajando, ¿sí? Y la característica propia del ente auditado. Una vez que seleccionan la partida, vamos a suponer, en el caso de seleccionar la partida, eso les dejo para que ustedes los pueden buscar en Google, pueden buscar en los libros, pueden buscar en YouTube si quieren, debe haber algunos casos, de cuáles son las formas de estratificar y cuáles son las formas de seleccionar la muestra. Porque en realidad, en el caso, por ejemplo, el que yo le decía, el caso de EMSA, decir, bueno, ¿qué voy a circularizar? Y voy a sacar los clientes importantes, circularizo. Después, como tengo distintas categorías, los residenciales, que somos nosotros, son ustedes que pagan la factura de luz en sus departamentos alquilados o sus departamentos donde viven como estudiantes o las casas de sus padres, donde estén, nosotros somos usuarios residenciales. Bueno, sobre eso tomaré una muestra. Sobre los usuarios de industriales, vamos a suponer Alto Paraná o Arauca, que se llama ahora, o Celulosa o lo que sea, bueno, probablemente esos circularizaré de otra forma, ¿sí? Eso significa estratificar, ¿sí? O sea, significa dividir la población ya primero por tipo de usuario. Y después
dentro de los usuarios por distintos tipos de montos. Bueno, lo superior a tal monto puedo circularizar y el resto lo determino. Ahí existen todas las técnicas de muestra de que ustedes habrán estudiado de números aleatorios, o sea, de manera tal que cada cliente que esté dentro de un grupo homogéneo de datos tenga la misma posibilidad de ser seleccionado. Acá en nuestra materia, por una cuestión de tiempo, una cuestión de calendario, digamos, no profundizamos tanto en el tipo de muestra, pero bueno, no le voy a, no vamos a lo que nosotros estemos dando. Bueno, las partidas, una vez que seleccionamos las partidas, tenemos que preparar el listado de quiénes son los que vamos a circularizar, con nombre, dirección, el número de la cuenta, el saldo, etcétera. Preparamos las cartas, que esto ahí dice puede estar a cargo del auditor o del cliente. En general, la preparación de la carta está a cargo del auditor. La firma, tiene que firmar el cliente. Entonces, la carta básicamente consiste en decirle, señor cliente Fabián Esquivel, solicito informe a mi auditor, Fernando Gauto, que ahí acaba de entrar a la reunión, cuál es el saldo en la cuenta corriente al 31 de diciembre del 2019. ¿Sí? Ese sería más o menos el tenor de la carta. Después, cuando veamos algo de papel de trabajo, vamos a ver modelos, pero eso pueden buscar en libros, en los libros que tengan a mano, o pueden buscar en internet los distintos modelos de notas del auditor. Preparo la carta, firma el cliente, el auditor tiene que controlar, ¿sí? Va controlando todos los que, digamos, los que va a despachar, hace una planilla de control para saber cuáles son las que despachó y cuáles son las que fue recibiendo, cuáles son las que están conformes, cuáles son las que están inconformes, cuáles son las que están aclaradas y cuáles son las que no están aclaradas, básicamente. Eso también en el informe 5 lo pueden encontrar o busquen en Google planilla de control de circularización y van a encontrar. Se recibe en el estudio del auditor, se evalúa los resultados obtenidos y aquellas que no se han contestado, se puede hacer un segundo proceso de auditoría, un segundo proceso de circularización. Yo intenté acá, hace unos minutos, un gráfico, disculpen el poco diseño que tiene, pero traté de graficar más o menos cómo sería una circularización. Si el auditor está auditando un determinado ente, que es acá el celestito, primero lo que tiene que hacer es el puntito acá, es obtener la información, decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero auditar? Y ahí yo le puse obtener información, significarían los 3 primeros pasos: seleccionar la partida, preparar el listado y preparar las cartas, ¿sí? Si fuera un proveedor, le diríamos, bueno, señor proveedor, informe tal y tal cosa. A medida que vamos viendo los rubros, vamos a ir viendo las características que tienen los distintos tipos de circularización. Una vez que el auditor prepara la carta, el auditor físicamente, yo le digo que físicamente iría a la empresa. Yo creo que hoy ya no sería con firma digital y todo lo que hay, esto todo sería digitalmente, pero vamos a hablar de la época de papeles. Entonces, uno entendiendo la época de papeles, después es más fácil entender la parte digital. Entonces, el auditor valente, acá traigo las 10 circularizaciones. La circularización que se envía al cliente es una circularización que tiene el membrete de la empresa auditada. O sea, el cliente no me va a contestar una nota donde el auditor le pida al cliente que le informe cuál es el saldo con la empresa. Le va a decir, ¿usted quién es? No le conozco, digamos. Yo no tengo ninguna relación con usted. Yo tengo relación con la empresa a la que le compro o a la que le vendo o a la que le presto un servicio de asesoramiento jurídico. Entonces, ¿cómo sería el proceso? Bueno, una vez que quiero circularizar, redacto, le pido al cliente el membrete, redacto las notas, vamos a poner las 20 circularizaciones, le llevo, el cliente firma, sella,
y me traigo retiro, acá le puse retiro, me traigo de vuelta al auditor. ¿El auditor qué hace? En las viejas épocas de sobre, ponía en el sobre la nota firmada por la empresa, adentro del sobre iba un sobre con franqueo pago, porque imagínense, si nosotros al cliente le tenemos que pedir que nos confirme el saldo y encima el cliente tiene que pagar, pocas ganas va a tener de contestar. Entonces, en su momento, uno ponía dentro del sobre un sobre con franqueo. Entonces, el auditor, con la firma, la nota firmada por la empresa, armaba el sobre, ponía la nota más el franqueo pago y le despachaba la carta al cliente. El cliente hacía el análisis de su situación, decía si estaba conforme, estaba disconforme, tachaba, sumaba, restaba, lo que el cliente quiera, y le envía la respuesta directamente al auditor, porque la empresa en la nota le dice que al cliente que el cliente le da la respuesta al auditor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos acá? ¿Por qué usted dice, por qué trae el auditor, lleva la nota y trae? Porque si el auditor envía la nota al ente, el ente firma y el ente despacha directamente al cliente, podría tirar a la basura todas las circularizaciones que no quiere que llegue. Es el auditor retira y es el auditor quien hace el despacho físico. El despacho formal, por así decirlo, es el ente, porque el ente es el que emite, el que pide al cliente que el cliente le informe directamente al auditor cuál es su situación. Ahí el auditor hace lo que habíamos dicho, analiza. En realidad el auditor no tiene que analizar, el auditor lo que está disconforme le tiene que dar a la empresa, vuelve a dar a la empresa analiza y le dice, analiza las causas de la diferencia. Así debería funcionar. Muchas veces en la práctica es el mismo auditor quien, en realidad, si cuando nosotros obtuvimos información dice que el cliente debía 100.000 pesos y el cliente me informa que era 200.000 pesos porque faltaba una factura, yo, auditor, no me tendría que poner a analizar por qué falta. Le tengo que preguntar a la empresa, mirá, ahí el cliente dice que es 200, ¿por qué falta 200? Entonces el cliente va a decir, ah, sí, faltó tal factura, faltó tal remito, etcétera, etcétera. Vencido un plazo, si no tengo la respuesta del cliente, lo que se puede hacer es un segundo despacho. Nosotros en su momento, cuando todo esto era, reitero, manual, ya se dejaba, cuando uno tipeaba y firmaba, ya se dejaba el primer y el segundo envío, digamos. Entonces después directamente se despachaban los que sean el segundo envío para tratar de despachar. Después no hay un tercer envío, salvo que ustedes consideren que un determinado cliente, un determinado proveedor es fundamental. Por ejemplo, si el cliente principal o el proveedor principal de la empresa, el que le vende el 90% de la materia prima, no le contesta, ustedes pueden considerar que para ustedes es un requisito fundamental para emitir una opinión que esa empresa le conteste. Bueno, entonces gestionarán hasta tal punto que tendrán que conseguir, a lo mejor ahí pueden hacer todas las circularizaciones, gestiones o todo lo que ustedes consideran necesario para obtener esa confirmación. Pero en general, para clientes de muestra, así como yo lo que estaba contando, el tema de ENSA, lo que normalmente uno hace es 2 circularizaciones y si no contesta, se hace lo que se llama procedimiento alternativo, que consiste en verificar la documentación de respaldo. Si yo digo que el cliente Fabián Esquivel debía 100.000 pesos, le mando una circularización, no me contesta, le mando la segunda circularización, no me contesta, cuando no le voy a mandar una tercera, lo que voy, miro la factura y veo que el remito es anterior al cierre, que la factura es anterior al cierre y que el pago es posterior al cierre. Con ese procedimiento alternativo, yo estoy en condiciones de afirmar que la deuda existe. Obviamente que ahí ya perdí calidad de evidencia, porque ahí ya estoy perdiendo la posibilidad de validar que no se han omitido partidas. ¿Sí? Pero bueno, es un procedimiento alternativo. Entonces, para resumir, obtengo la información, preparo las cartas, le doy al ente, el ente firma, me traigo las cartas, le despacho la carta al cliente y el cliente me envía la respuesta.
Esto también es así porque si el cliente le enviara la respuesta al ente, el ente tira las que no le interesa y me entrega solamente la que le interesa. Entonces, el cliente recibe fundamentalmente. ¿Cómo serían esto en épocas de pandemia o en épocas modernas? Uno ya le podría pedir hacer lo mismo, pero vía mail, por supuesto, mail institucionales y tomar por bueno la contestación por mail. Yo no creo que nadie, ni un cliente conteste algo por carta, o sí. De todas maneras, siempre tengan en cuenta que todas las cartas o los mails tienen validez jurídica, digamos que lo que tienen que ser la validez jurídica. Si el mail es, vamos a poner, el mail es juanperez@hotmail, y probablemente no tenga, salvo que toda la documentación de la empresa que normalmente haga con el ente, con ese cliente, sea a través de juanperez@hotmail. Lo importante es que sea administración barra california.com.ar, digamos. Entonces, bueno, uno entiende que es un mail institucional y el mail de empresa. Pero todo sirve, y como en estas cosas yo le digo, todo lo que le va a servir en un juicio, a usted le válido. Cualquier duda que ustedes tienen, le preguntan a su abogado si eso es válido o no es válido. Contesto las preguntas que... Actualmente también se usa mucho el tema de firmas digitales, digamos. No es fácil entender el tema de cómo funcionan las firmas digitales, pero cuando ustedes hacen hasta un Word, ustedes le pueden poner una firma digital que genera un código que de cierta manera va validando. Yo hice varios cursos y hay distintos grados de validez hasta llegar a lo que es la firma digital, digamos. No es fácil entender, pero ustedes son más jóvenes, probablemente entiendan. Busquen en Google firma digital y van a encontrar varios cursos para hacer, y bastante interesante porque en realidad es lo que se viene, digamos. Todo va a venir firmado digitalmente hasta, creo yo, el informe del auditor. Digamos. El informe del auditor no va a existir más la firma oleográfica, como se llama, sino va a estar todo firmado a través en forma digital. Pregunta, ¿se entendió cómo funciona una circularización? Cuando en el segundo pedido no le contestan, el procedimiento alternativo correcto consiste en, caso cliente o caso proveedores, verificar la documentación de respaldo. Pero cuando decimos, es la documentación de respaldo, esa documentación de respaldo cámbielo, o sea más específico en función del rubro que ustedes están auditando. Si ustedes están auditando crédito por venta, dice, bueno, o proveedores, o crédito por venta, vamos a suponer, decir, bueno, ¿qué se considera que tiene que estar? Y tiene que estar en el ejercicio. Para que sea un crédito por venta al cierre, se tiene que dar las siguientes condiciones. Tiene que ser un remito emitido con anterioridad al cierre. Ese remito tiene que ser recibido por el cliente antes del cierre si la condición de venta es condición destino. Si la condición de venta es despacho, ya es distinto, digamos, pero generalmente las ventas internas se considera vendido cuando llega. ¿Sí? Tampoco influye mucho en el caso de las ventas. La Argentina no es grande. Nadie se va a morir si consideramos la venta cuando sale en el camión o cuando viene, sino que eso por ahí tiene importancia en el caso de una importación o una exportación, y también tiene importancia en el caso de que a ustedes existan demasiados remitos emitidos sin recibirse el cierre. Bueno, ahí le llama la atención. Eso es lo que uno busca cuando en el ejercicio práctico a veces hay un caso
de que se emite y todavía no se recibió. No es que nosotros buscamos que por ese caso usted haga una salvedad. Lo que estamos mostrándole es cómo funciona para que después una empresa no le quiera a usted dibujar saldo emitiendo un montón de remitos y ventas que en definitiva se reciben en el próximo ejercicio. Si es una venta la que tiene remite y se recibe, no pasaría nada, digamos. O sea, siempre estamos hablando de una auditoría con el tema significativo. Sí, en los ejercicios prácticos, por supuesto, que uno debería darse cuenta de todos los errores que tiene. Entonces, el procedimiento alternativo consiste en decir, comprobar para ese saldo cuánto, si la mercadería fue remitida antes del cierre, si fue recibida antes del cierre, estamos seguros que la venta se perfeccionó en el cierre. Ahora, eso no es suficiente. Para que el crédito por venta esté al cierre, la cobranza tiene que haber sido posterior al cierre. Entonces tenemos que verificar el recibo de cobranza con posterioridad al cierre del ejercicio. Y de esa manera, ustedes tienen que decir, en los papeles de trabajo, ustedes no pueden poner, vamos a suponer, decía Fabián Esquivel, 100.000 pesos, y ustedes ponen un tilde y abajo ponen visto recibo. Cuando ustedes ponen visto recibo, automáticamente se van a sacar lo que se llama un punto pendiente en la auditoría, que su jefe le va a decir, ¿visto recibo qué? Y ustedes van a decir, no, el procedimiento correcto es visto recibo con posterioridad al cierre. ¿Sí? Visto remito con anterioridad al cierre. Visto remito emitido con anterioridad al cierre y recibido por el cliente con anterioridad al cierre. Ese es el procedimiento correcto. No pueden sintetizar, decir, visto factura o visto documentación de respaldo. No, hay que ser específico. Bueno. A ver si hay alguna pregunta acá. No, sí. Bueno, ¿se entendió o no? Lo que vamos a ver en el caso es que existen distintas formas de emitir una circularización. Clasificación, que establecen distintos autores, son las negativas, que consisten en negativas, positivas directas y positivas ciegas. Estas negativas generalmente no se usan, pero bueno, como existe en la doctrina, y yo creo que por ahí las NIA también habla de las negativas, las consideramos. Y las positivas sí son las que normalmente se consideran. Las negativas consiste en pedir a un tercero que conteste solo si está en desacuerdo con la información enviada. Es decir, vamos a suponer que según los registros, Fabián Esquivel debe 100.000 pesos. Entonces le mando, señor Fabián Esquivel, según los registros de la compañía, usted debe 100.000 pesos. Si está conforme, bien. Si no está conforme, conteste, digamos. Solamente si no está conforme, conteste. En ese caso, obviamente que ustedes no saben si el cliente no contestó porque no tenía interés o no contestó porque estaba en desacuerdo, ¿sí? O no contestó porque sí estaba de acuerdo. Entonces, en general, tampoco ustedes van a saber si la negativa no contestó porque no recibió. Tampoco van a saber. Entonces, las negativas no son utilizadas, digamos, en la práctica. En la práctica, uno utiliza la positiva, que es pedirle al cliente que siempre conteste si está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿sí? En las directas, que se utiliza generalmente para los activos, la confirmación incluye el saldo registrado en la empresa y el tercero lo confirma o manifiesta su discrepancia. En general, confirmar o no es solamente para las directas, porque en la ciego no puede confirmar algo que no sabe. Ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, la positiva directa es, yo le digo a Fabián Esquivel, le mando una confirmación y le digo, usted, según los registros de la empresa, usted debe 100.000 pesos, correspondiente a la factura número 004-00325. ¿Sí? La respuesta del cliente Fabián Esquivel debería ser, sí estoy conforme, pone el sello y manda en ese sobre con franqueo pago al que hacíamos referencia, o decir, no, falta la factura F4 405 por 50.000 pesos. Cuando el cliente manifiesta esa discrepancia, el auditor o el auditor a través de la empresa, como yo le había dicho, tiene que analizar. Porque no quiere decir que el cliente me dijo 150, hay que tomar eso como que está bien. Porque en realidad el cliente no leyó que la circularización se refería
al 31 de diciembre. Entonces contestó el día que recibió. Contestó la deuda que tenía el día que recibió y no se dio cuenta, ¿sí? Entonces, en algunos casos puede ser que, digamos, la respuesta que da el cliente, el auditor tiene que analizar por qué la discrepancia. Ahora, si nosotros decimos el cliente tiene una circularización de 100.000 pesos y el cliente dice conforme, ahí termina el procedimiento, porque si ustedes van a ir a verificar que los 100.000 pesos estén vivos, bueno, no hubieran mandado la circularización y hubieran ido a buscar directamente la documentación. O sea, el análisis de los por qué se da cuando el cliente o el tercero discrepa con el saldo que yo le mandé. Si no, no tiene sentido, no tendría sentido hacer una circularización porque estaríamos haciendo el doble del trabajo. Y el tercer punto es generalmente las positivas directas se utilizan para el activo porque en el activo, básicamente, yo lo que quiero verificar es que el activo exista. Es difícil que la empresa omita activos, digamos. ¿Sí? Lo más probable es que la empresa tienda a omitir pasivos que a omitir activos. Entonces, en el caso de los activos, como básicamente te estoy orientado a la existencia, que yo les decía que era uno de los objetivos de la auditoría, bastaría con una confirmación positiva directa, que es cuando proporciono el saldo que tiene la empresa. La otra forma de las positivas, o sea, la positiva significa que sí o sí me tiene que contestar o que pretendo que me conteste, se utiliza generalmente para los pasivos. ¿Por qué? Porque en el pasivo mi intención no es tanto saber lo que existe, porque lo que existe hasta podría ser fácil mirar con la documentación de respaldo, sino mi intención como auditor es ver qué es lo que se ha omitido. O sea, una empresa normalmente tiende a querer mejorar sus resultados para presentar al banco, para presentar a los accionistas, por un montón de razones. Digamos, lo más probable es que la empresa omita pasivo. O también es más difícil cometer errores de omisión de pasivo que en omisión de activo, porque en realidad un proveedor mandó mercadería y el depósito no nos mandó el remito, entonces nosotros no sabemos que la mercadería llegó. Entonces, es más probable que haya errores de omisión en el pasivo que en el activo. Por lo tanto, el tipo de circularización que emito ahí es una positiva a ciego. Es cuando se prefiere que la parte externa sea quien proporcione la información solicitada. O sea, yo le digo, proveedor Fernando Gauto, informe, por favor, si no se informar a nuestros auditores cuál es el saldo adeudado por nuestra empresa al 31 de diciembre del 2002. No le digo del 2019, no le digo cuál es el saldo. Como el proveedor normalmente está interesado en cobrar, indudablemente va a informar lo que la empresa le debe. ¿Sí? Entonces, esas son las tres formas de hacer negativa. Y acá yo le puse ejemplo todos los tipos de ejemplos de circularizaciones que pueden existir. A clientes locales, a clientes del exterior, a compañías financieras, inversores en títulos públicos, de fondos fijos, de activos en poder de terceros, de acreedores financieros, de otros créditos, de proveedores locales, proveedores del exterior, otras deudas, propiedad de bienes registrables, compañía de seguro o activo de propiedad de terceros. Mire si tienen para utilizar el procedimiento circularización de terceros. Bueno, entonces lo que vimos es en qué consiste una circularización, cuáles son los objetivos, cuáles son los pasos y cómo se clasifica. Siempre tengan en cuenta que el objetivo de la circularización es, cuando se obtiene una muestra, es aplicar la conclusión de la muestra al total de la población. En otros casos no hay muestra. Por ejemplo, si hacemos una circularización al abogado, no hay una muestra, digamos, se le preguntamos todo. En auditoría, circularización o confirmación de terceros tienen el mismo significado. ¿Sí? Cuando hablamos de circularizo o confirmo con terceros, estoy diciendo exactamente lo mismo. A ver qué dice el... ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, alguna duda? El objetivo de circularizar. El objetivo de circularizar es determinar
es verificar un saldo con respecto a, o sea, preguntarle a un tercero con respecto a algún saldo que yo quiera verificar o alguna situación, algún hecho que yo quiera verificar. Y el objetivo, me parece que la pregunta orientada, cuando es una muestra, el objetivo es aplicar la conclusión de la muestra a la totalidad de lo que estoy circularizando. Sí, me parece que ahí está orientada la pregunta. ¿Cómo puedo estar seguro y confiable que... Julieta, te hago la pregunta al revés. ¿Por qué no estaría seguro de que la información que suministra el cliente o el proveedor sea falsa? Dice Julieta, ¿cómo podemos estar seguros y confiar en la información que nos suministra un cliente o un proveedor? La pregunta a la inversa sería, ¿por qué deberíamos sospechar? ¿Por qué un cliente o un proveedor tendría intenciones de engañarnos? Digamos, o sea, el que tendría intenciones de dibujar, así entre comillas, un estado contable es el emisor del estado contable, no es el proveedor o el cliente. O sea, el proveedor o el cliente, ¿qué razón tendría de mentir? Patricia pregunta si se pide el saldo de estado de cuenta. Depende de lo que ustedes quieran. Generalmente, cuando estoy verificando la existencia de si el objetivo de verificar la existencia de créditos por venta o de proveedores al cierre, pido el saldo. Si el objetivo de ustedes es verificar cuáles son todos los movimientos con un proveedor durante un periodo, pueden pedir el estado de cuenta correspondiente a un mes. Generalmente, las circularizaciones que yo vi se referían a los saldos a un determinado momento. En general, en empresas grandes, el pedir el estado de cuenta con los proveedores y conciliar la cuenta con los proveedores también recuerden que es una función de control interno de la empresa, no de la auditoría. ¿Sí? O sea que ustedes podrían quizás tener estados de cuenta de proveedores en la propia empresa que están auditando. Generalmente se piden los saldos porque si el objetivo es verificar el saldo al cierre, yo pediría el saldo. ¿Sí? Muchas veces el que contesta le es más práctico sacar el estado de cuenta y por ahí le saca el estado de cuenta. Pero no creo porque uno pide el saldo. Ahora sí, para Patricia que preguntó, te pide el saldo del estado de cuenta. Si el objetivo es verificar todos los movimientos de un mes, pide el estado de cuenta. Si el objetivo es verificar el saldo, entonces en ese caso pida solamente el saldo. Julieta no está convencida con la explicación de que yo dije por qué la intención por qué va a querer cobrar, por qué va a querer, digamos, mentir el cliente o el proveedor. Vamos a hacer de la siguiente manera. Si el cliente o el proveedor informa el mismo saldo que tenemos en la empresa, creo que no hay discusión, o sea, tendría que, o sea, coincide, digamos, no, ¿por qué yo tendría que tener una duda de si el proveedor miente? Y si el proveedor quiere cobrar de más y le pone una factura impaga que en realidad ya se pagó, yo no lo voy a tomar por bueno. Yo voy a verificar que esa factura realmente está en paga. Y si verifico que la factura está cancelada con una transferencia anterior al cierre, y ya está cancelada. O sea, no gana nada el cliente o el proveedor con mentir. De hecho, con respecto a querer cobrar más o menos, una de las partes del texto de una circularización es que la circularización tiene solamente el objetivo de servir de evidencia al auditor, no un reconocimiento de gasto, o no un reconocimiento de factura o un reconocimiento de cuenta. O sea, que no es, porque si no también te haría el grabado con impuesto a los sellos, o sea, es solamente, y ahí se aclara que es solamente a los fines de
de servir de evidencia al auditor. No es un reconocimiento de gasto. Bueno, ¿estamos? A ver si se escucha. Bueno, en los que no escuchan por ahí puede ser, pero aparentemente la mayoría escucha, digamos, así que estaría funcionando. Si el ente se niega a circunstanciar, porque eso podría afectar una organización con a ver si eso no. Bueno, hay un alumno pregunta en el caso de que se niegue a circularizar. Cuando el cliente, nosotros normalmente todos los procedimientos de autoría lo debemos poder, que nosotros decidamos ejecutar, lo tendríamos que poder ejecutar. Si yo decido hacer un arqueo, yo tendría que poder hacer el arqueo. Si yo decido verificar las facturas del mes de diciembre, tendría que mirar las facturas del mes de diciembre, me tienen que dar. De hecho, recuerden que cuando firmamos el convenio de autoría, yo le dije que uno de los puntos importantes era el acceso irrestricto a la documentación y a la aplicación de los procedimientos. Si yo quiero circularizar, el cliente me tendría que dejar, el cliente al cual estamos haciendo la auditoría, me debería dejar de circularizar. Si no quiere circularizar, está acá, en las NIA, que ustedes tienen más adelante, dice negativa de la dirección a que el auditor envíe una solicitud de confirmación. Si la dirección se niega a permitir que el auditor envíe una solicitud de confirmación, indagará sobre los motivos de la dirección para ello y buscará evidencia de autoría sobre la validez y razonabilidad de tales motivos. ¿Qué quiere decir eso? Que la NIA lo que le dice, bueno, está bien, no quiero circularizar porque, no quiero que circularice a determinado proveedor porque estamos en un juicio sobre una determinada factura, sobre un determinado interés y bueno, hay un conflicto vigente. Está bien, entonces lo que me dice la NIA es, pregunto por qué y después lo que hago es verificar que eso sea cierto, o sea, verificaré con el abogado, verificaré con las actas de asamblea, verificaré con la documentación, nota recibida, de que lo que me está diciendo es cierto. El segundo punto es, una vez que yo digo, bueno, ya me dijo que cuáles son los motivos y yo verifiqué que esos motivos realmente existen, la NIA lo que me dice es que debo evaluar cuáles son las implicancias de la negativa de la dirección sobre la valoración por el auditor de los correspondientes riesgos de incorrección material, incluido el riesgo de fraude, y sobre la naturaleza, el momento de realización y la extensión de otro procedimiento de autoría. En ese caso, en todas esas palabras bastante complicadas, lo que le está diciendo es, bueno, está bien, estos son los motivos y esos motivos yo lo verifiqué. Entonces lo que tengo que ver es, bueno, ¿qué implicancia tiene ese proveedor en la valorización que yo hice de riesgo? Si yo para mí ese proveedor era de alto riesgo, probablemente diga, no, a mí no me satisface un procedimiento alternativo. Yo lo que quiero es la circularización. Entonces, y si, que es el punto 3, lo que la empresa me dice me parece razonable y lo que dice y yo puedo obtener mediante procedimiento alternativo evidencia de que la partida está bien, y bueno, hago procedimiento alternativo. Esos procedimientos, eso de indagar, buscar evidencia, aceptar que esa limitación al alcance y subsanarla con un procedimiento alternativo depende de cada uno de los auditores, digamos. O sea, yo en un determinado caso alternativo es válido y suficiente y otro auditor puede considerar que el procedimiento alternativo en ese caso no le es válido y suficiente. Los casos que se solucionan con procedimiento alternativo desaparece el problema, y el caso que no se soluciona probablemente tendrá un efecto sobre el informe de auditoría. ¿Sí? Entonces, aquí atienden perfectamente qué es lo que deben hacer cuando la dirección se niega a solicitar una confirmación. No es que cuando le dicen no auditen un determinado proveedor, usted dice, bueno, limitación al alcance, informe con salvedades. No, tienen que hacer todo este análisis que les piden las normas. ¿Sí? A ver, ¿se entendió quién había preguntado eso?
Liana. Sí, muy bien. A ver. Si esta situación se encuentra detallada, nota los estados de circularista. No estoy entendiendo la pregunta, Cristian, de si se encuentra detallada en nota. Rafa, buenas noches. La pregunta sería esta. Sí, O sea, el auditor mira la nota del estado contable del proveedor, va a circularizar igual y se entera de que verdaderamente es así. ¿Ya es evidencia eso como para plasmar en el informe, en su informe? Esa es la pregunta. eso es lo que no te estoy entendiendo. ¿Cómo que está en nota, digamos, detallada en nota? El proveedor, Claro, los proveedores claro figuran en nota, porque nota de... no, de la situación que mencionaba Eliana anteriormente. Por ejemplo, que está en un proceso de negociación o en un juicio o algo demás. Ah, no, no, Entonces, no, el que emite el no, no, Estado, no. Eso no va a estar nunca en nota, digamos. Eso es una cuestión privada interna de la entre el empresa. proveedor y el cliente. Ok, Aparte, gracias. aparte la nota, la nota nunca proporciona evidencia por sí misma, porque en realidad las notas, todas las notas usted tiene que validar. O sea que si vamos a suponer que a su vez, por una cuestión, era un juicio importante, y eso sí está en nota, porque era un juicio importante, no es que porque está en juicio usted ya validó, usted lo que tiene que hacer es validar la otra nota, y ahí indirectamente va a validar este tema. ¿Sí? Pero la nota no es elemento de juicio, sino que la nota es objeto de la auditoría. No sé si me entienden la diferencia. Con respecto a los saldos de organismos fiscales, hoy por hoy, con la clave fiscal se obtienen todos los procedimientos, o sea, nunca se circulariza a la FIP, por supuesto, digamos, no se le circulariza renta y no se le circulariza a la municipalidad. Usted sabe todos los tributos que es contribuyente de la empresa auditada, y con la clave fiscal en cualquier organismo usted saca los saldos, digamos, de todos los impuestos, o sea, tanto en la FIP como en renta usted entra y dice saldo de declaración jurada de ingreso bruto y le saca desde hace 20 años que es todo lo que debe la empresa. Así que los saldos con organismos fiscales no son con procedimiento, no sería el procedimiento de confirmación con terceros, sería un proceso de examen a través de la cuenta corriente que tenga la institución en los distintos organismos. No a través de una nota. En el caso de renta, usted entra, busca el saldos de cuenta corriente y ahí lo verifica. En el caso de la FIP también. Las deudas sindicales tampoco se circularizan. Las deudas sindicales, usted sabe, usted tiene un devengamiento por mes y tiene un devengamiento por mes y tiene un pago por mes, digamos. O sea, en principio, lo que tiene devengado menos los pagos es el saldo que le debe que tiene como carga social. Con las cargas sociales yo lo tomé dentro de lo que era la FIP porque también está en la FIP está todo el tema de las cargas sociales. Las sindicales, si usted se refiere a OSECAG, a UTEDIG, ATSA o la que WOCRA o la que sea, usted tiene un devengamiento de una suma y tiene el pago. La diferencia es el saldo. Ahora, lo que dentro de los procedimientos existe el examen de las actas de inspección, digamos, y si existen actas de inspección, bueno, usted podrá determinar si hay algún tipo de faltante. Pero tampoco creo que sea conveniente al sindicato, digamos. No creo que casi le diría que va a tener una limitación. Creería que no.
Y un sindicato muy moderno a lo mejor tiene una cuenta corriente online, digamos, pero generalmente no. En ese caso miraríamos documentación de respaldo y actas de inspecciones que tenga la empresa. Bueno, muy bien. ¿Otra pregunta? Entendido. Bueno. Por ejemplo, lo que yo le había dicho de la circularización de entidades financieras, no es necesario, si ustedes, por eso le digo, si ustedes van a hacer la circularización solamente por el saldo en cuenta corriente, no tendría sentido, digamos, porque eso lo tienen ahí disponible. La circularización de banco es una circularización que siempre se contesta, que viene completa porque el banco le cobra cada numerito que pone ahí, cada circularización le cobra al cliente, no es que le hace la circularización de buena onda. Bueno, entonces acá les queda para ustedes leer la NIA 505 que habla de confirmación externa y va explicando más o menos todo lo que explicamos acá. Los resultados, lo que no se contesta, lo contestado en disconformidad, la confirmación negativa, evaluación de la evidencia, todo eso. Y a su vez, igual que en el caso del inventario, tiene toda una guía de aplicación donde le explica claramente circularización. Así que eso les dejo para que ustedes revisen, que básicamente con lo que nosotros vemos podemos verificar. Bueno, y se escucha cortado, Fabián. una idea de acá. Hola. La guía de aplicación de las NIAs, porque eso le va a dar letra para poder entender o poder hablar cuando uno tiene que explicar determinada situación. Fabián. Se me va la onda, Perián. Sí, no, vos sabés que sí, se va la onda, está por jugar Boca dentro de un ratito, digamos, estamos todos nerviosos. 21-29 está previsto la finalización de la clase, pero además de eso, pareciera que como que tuviera entrenado internet y hoy estoy con muy mala internet, ya reinicié el equipo, reinicié todo y se me va. Y ahí recién me dijo, internet tiene problema de conectarse. Pero se escucha, ahora, todo se escucha, ¿no? No, ahora te escuché bien otra vez. No, en un momento dado por ahí se escuchaba solo las mitades de las palabritas, por eso me tomé el atrevimiento de salir al cruce. Pero te quería consultar algo, digamos, recién, digamos, sí. Por ahí yo entré un poquito tarde a la clase, hace 15 minutos que estoy, escuché la última parte, pero muchas veces están las dudas por ahí ya te lo preguntaron o ya lo dijiste, quedó todo explicado, ¿viste? Muchas veces, ¿cómo funciona el tema de la circularización? Ver si los chicos entienden bien ese tema específicamente. Porque a veces se selecciona una muestra, por ejemplo, la selección de la muestra que la explicaste, la habrás vuelto a explicar y todo, que puede ser a criterio, puede ser con método estadístico, a criterio del auditor, lo que sea, pero tiene que ser una muestra representativa del total. Y el tema es con los resultados, digamos, de esa circularización, ¿sí? Con las respuestas que vamos teniendo. ¿Qué pasa si hay diferencias? Por ejemplo, podemos solucionarlas, podemos conciliar, pero ¿qué pasa si todas las respuestas que vamos obteniendo están teniendo diferencias, por ejemplo? Esas cosas los alumnos la tienen clara, digamos, saben qué hacer, qué harían, digamos, porque a veces, bueno, está todo bien, confirmamos. Sí, confirmamos ahí nosotros tuvimos, yo creo que hice hincapié en el análisis de la diferencia, que básicamente en una auditoría
con todas las letras, la diferencia la tiene que analizar la empresa. Uno debería darle una copia de la contestación del cliente o del proveedor. Y la empresa, yo he participado en auditorías donde yo les daba las diferencias y la empresa te analizaba y te ponía, no solo te analizaba, sino que te ponía la fotocopia, los comprobantes que justificaban el análisis que hacían, digamos. O sea que era fácil verificar. Lo que sí también recalqué es que si recalqué varias veces que la muestra, el objetivo de una muestra es inferir el comportamiento del total de la población. Que si la muestra da que el 50% que está mal, no basta con arreglar ese 50% que está mal, sino que hay que inferir que el 50% del total está mal. Por lo tanto, a partir de ahí tendría que diseñar una nueva prueba de auditoría y verificar y analizar qué es lo que voy a hacer a partir de ahí. ¿Sí? A eso te refería, bueno, pero no. Exactamente, sí. O sea, que no basta decir, no, los chicos le habían quedado yo creo que ese tema, y bueno, hay que te contesten ellos si le quedó claro o no. yo intenté explicar, de ahí a que haya quedado claro es otro tema. No, probablemente sí, pero yo te vuelvo a reiterar y pido disculpas, llegué tarde. Por ahí quería estar seguro de que ellos hayan comprendido bien, porque, bueno, nosotros dimos un par de ejercicios donde involucraba alguna circularización y algún análisis de deudores, pero lo tomamos así como que ellos ya están sabiendo y entendiendo todo, no estamos explicando todo el proceso de la circularización, ¿viste? Y bueno, No, por ahí quise hacer hincapié en eso. Sí, bien. Bueno, nada, era para... Si no coincide, dice Patricia, si no coincide la materia de los saldos de la muestra, la conclusión que uno tiene que arribar es que no va a coincidir los saldos de ninguna de las cuentas, digamos, de la población total. O sea, si de 10 circularizaciones, 10 me dice que no coinciden los saldos, la conclusión que tengo que arribar que es del 100%, tampoco, si hubiera circularizado al 100%, lo más probable es que el 100% también me hubiera dicho que está mal. Ese es el objetivo, digamos, cuando uno determina muestra. Bueno, claro, muy bien. Un ejemplo es que si todas las muestras que hicimos, todas tenían, faltaba segregar no sé, ninguna tenía incorporado, no sé, por así decir, una nota de débito por intereses, por atrasos, que la empresa sí lo tenía, o que ninguna lo reconocía, y que después verificamos que la empresa tampoco se las cobraba porque, qué sé yo, pero igualmente estaban todos los créditos inflados con alguna nota de crédito, una nota de débito por intereses, por atraso. Y bueno, quiere decir que esa nota de débito por atraso estaba mal, a lo mejor, ¿sí? Porque si si los pagos posteriores y todo indicaba que nunca se cobró, no se cobró o lo que sea, o al final terminan no cobrándole, y bueno, no era un crédito al final, y al cabo no era un crédito, y todos los créditos a lo mejor estaban inflados con un concepto que no correspondía, qué sé yo, una cosa así, un ejemplo burdo, pero bueno, que se me ocurre recién, digamos, por ahí no va. A ver. Otro tema importante es la circularización que creo que no sé si quedó claro, y que ahora me estoy acordando del ejercicio que vos diste el lunes o el martes creo que era, es que cuando uno circulariza, es cierto, lo que yo le decía, por ejemplo, vamos a circularizar deudores por venta o proveedores. Si me coincide el saldo, está bien. O sea, ya tengo que tomar por bueno, alguna compañera acá, algún alumno, cuestionó, decir, bueno, hasta cuestionó, decir, bueno, desde desconfiar del cliente del proveedor. Y yo le digo, ¿por qué vamos a desconfiar? O sea, si vamos a desconfiar del cliente o del proveedor, ya ni circularicemos, digamos, hagamos otra cosa. Me parece, o sea, que se supone, o estamos partiendo de un supuesto, donde el tercero también es independiente de la empresa y va... o su verdad, por así decirlo. Después, cuando hay diferencias, lo que el auditor tiene que hacer es analizar la diferencia y llegar a su conclusión. Quiere decir que cuando el cliente le dice que nosotros le circularizamos que la empresa le debe 100, pero el cliente contesta que es 200, esa no es la verdad absoluta. Los 200, esa diferencia, lo que tú tengo que hacer es analizar
y llegar a la conclusión de quién tenía razón, si el cliente o la empresa auditada. Es decir, que no se toma por válido. Y esto también es fundamental en el caso del práctico que vos estabas haciendo, en el caso de los juicios, digamos, en el caso de el caso de los asesores legales. Los asesores legales, si usted le circulariza el asesor legal y ahí tienen que pedir una determinada cantidad de información. Esa información, ustedes no lo van a tomar como, sin ningún tipo de análisis. Porque vamos a suponer, el cliente se está haciendo juicio al cliente Juan Pérez. Estamos en primera instancia, pero vamos a ganar. Y si él es el abogado de la empresa, el que está llevando adelante el juicio, ¿qué va a decir? ¿Vamos a perder? O sea que el vamos a ganar, si bien es cierto que uno no tiene que pensar por qué va a mentir, tampoco lo tiene que tomar por válido. Decir, bueno, dice el abogado, el cliente le hicimos un juicio, tenemos un juicio, la empresa perdió en primera instancia, la empresa perdió en segunda instancia, pero en la Corte Suprema vamos a ganar sí o sí. Y bueno, nosotros, los auditores, para eso tienen todas las materias de derecho en la facultad, no es porque nosotros vamos a ser abogados, es porque íbamos a ser auditores. Entonces, nosotros estudiamos estadística porque íbamos a hacer muestras para auditoría, estudiamos economía porque íbamos a auditar empresas y necesitamos saber cómo estaba la empresa, y estudiamos derecho no porque íbamos a ser abogados, sino porque necesitamos interpretar un determinado conflicto, de qué influencia va a tener ese conflicto en el estado contable. Pero no nos podemos dejar engañar no podemos dejar llevar por lo que la empresa, por la letra de lo que contesta el asesor legal. Porque el asesor legal, ¿qué va a decir? Vamos a ganar. El asesor no va a decir, no, este juicio vamos a perder, digamos. O sea, obviamente que los juicios que lleva él va a tener un sesgo positivo, digamos, porque va a decir, bueno, ¿sí? No sé si se entiende el concepto. Quiere decir que lo que viene en la contestación, realmente uno tiene que pensar y ver si coincide la apreciación con el cliente. Por ejemplo, usted circulariza y el abogado le dice que tiene un juicio porque le despidieron a un empleado sin justa causa. ¿Sí? Pero vamos a ganar, le vamos a ganar el juicio. Y ustedes miran y la verdad que no hay justa causa, no se le pagó la indemnización, o sea, saben que lo va a ganar la empresa. O sea, por más que el abogado diga que van a ganar, no es cierto, digamos. O sea, ustedes tienen capacidad, y eso es lo que la diferencia entre un profesional y un técnico en contabilidad, un técnico, otra cosa, que uno tiene una capacidad de analizar mucho más allá de lo que ven. Obviamente, los grandes estudios contables también tienen asesores jurídicos dentro del estudio. O sea, dentro del estudio, si ustedes van a Praia o lo que sea, hay un departamento jurídico, o sea que le va a ayudar a interpretar esa carta de gerencia en el caso que ustedes tengan dudas. Nosotros acá, más del misionerito, nosotros dentro del estudio probablemente no tengamos un abogado y bueno, nos arreglaremos medio solos, pero tenemos, creo yo, con lo que estudiamos de derecho, tenemos bastante capacidad para analizar la respuesta del asesor legal y no tomar esa respuesta como que es 100%, digamos, como que es palabra santa y bueno, no se puede modificar. ¿Sí, Perier? Sí, no, como que es definitiva o contundente, Claro. digamos, inapelable, por así decir. Sí. Vamos a ganar, dice. No, te dicen vamos a ganar, te dice, claro, si lleva la empresa, ¿qué va a decir? Sí. Así que, bueno, No, tal cual. para finalizar. Sí, o sea, todo es evidencia y todo, digamos, es la sensación que le tiene que generar al propio auditor, digamos, de que la evidencia es suficiente y, bueno, y realmente sirve para creer, digamos, y comprobar de que ese saldo o esa afirmación es correcta, digamos, nada más. ¿Sí? O sea, y todo el resto hay que tener escepticismo profesional. Escepticismo procesal, exacto. Acá dice, las NIDA dice, el auditor debe valorar si los resultados de la conferencia externa proporcionan evidencia de autoridad relevante y fiable o es necesaria una evidencia de autoridad adicional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si usted recibe la respuesta, como decía la compañera, si la compañera, la alumna que está bien, está en su derecho, percibe
que el cliente está mintiendo, no sé, en base a qué, vamos a suponer, bueno, que sabe, o le conoce, o sospecha, o tiene la intuición, o parte del escepticismo le hace dudar, y bueno, probablemente va y haga otro procedimiento de auditoría. En el caso de los abogados también. En el caso como habrán visto, las confirmaciones ayudan a un montón de rubros. En el caso de las compañías de seguros, por ejemplo, ustedes pueden tener en una empresa que pueden tener en las cuentas seguros a devengar, seguros a pagar, seguros en la cuenta de resultados, y todo eso podrían circularizar a una entidad, a una compañía de seguros, pidiéndole, bueno, cuáles son los seguros con los que trabaja la empresa, lo cual también le puede llegar a detectar activos omitidos, porque si la compañía de seguro le manda la póliza de un camión Scania tal, con tal y tal característica, usted dice, pero ¿dónde está? Si el camión Scania no está acá en la empresa. Entonces eso le va a dar una pauta de dos cosas, o que estaba faltando un camión, la incorporación de un camión, o que se está pagando un seguro con plata de la empresa que corresponde a un bien que no es de la empresa. O estará justificado, no sé, eso uno tendrá que ser aparte de otro convenio. Pero las circularizaciones tienen ese objetivo, o sea, verificar no solamente que lo que exista está ahí, sino verificar omisión de partida. En el caso de la compañía de seguro también son interesantes circularizar porque digamos, podríamos detectar varios elementos. Bueno, estamos entonces, siendo las 21:18 de un día, para no empezar con el otro tema y no de ser rápido, ¿alguna duda con respecto a circularización? Nos queda, si quieren, 5 minutitos más y hacemos este procedimiento, entonces ya nos va quedando menos para la semana que viene y este le va a ayudar para hacer un ejercicio el lunes o martes, cosa que ustedes ya hicieron, pero que es interesante refrescar. Otro de los procedimientos que establece para la auditoría es la realización de comprobaciones matemáticas. Obviamente, el procedimiento de comprobaciones matemáticas están tendientes a verificar las afirmaciones de tipo cuantitativa, ¿sí? No podemos sumar la nota del juicio con la nota de hechos posteriores, digamos, o sea, no. Las comprobaciones matemáticas indudablemente están orientadas a los saldos o a las expresiones numéricas. Y acá yo le puse dos tipos de comprobaciones matemáticas que suele realizar el auditor. Una es recómputos y la otra es las comprobaciones independientes. Los recómputos son estas comprobaciones, consisten en verificar la exactitud numérica, registro contable, revisión de cálculos ya hecho por el cliente. La NIA lo llama volver a calcular. Claro, recómputo es volver a calcular algo que ya estaba calculado. Si ustedes toman una factura manual que ya no existe más, pero si toman una factura manual o un remito, vamos a suponer un remito manual y dice, no, un remito no, pues no tiene precio, pero vamos a suponer una factura en su momento, decía, bueno, 10 unidades por 120 pesos la unidad daba tantos pesos. Y bueno, ustedes suman y eso multiplicaban por el 21, sumaban. Lo que están haciendo es recalcular algo que la empresa ya había calculado. Otro recómputo es, por ejemplo, en el caso de, no sé, Flores, si ya vieron una conciliación bancaria, cuando ustedes suman el saldo según la empresa, más depósitos, menos transferencias, menos gastos, más tal otro, menos esto, más, ustedes suman todo y ven que llegar al saldo de banco, lo que están haciendo es recalculando una suma que ya le hizo la empresa. La empresa ya sumó la conciliación bancaria. Lo que ustedes están haciendo es recalculando que esa conciliación bancaria suma. ¿Sí? Eso es un recómputo. Otro ejemplo, por ejemplo, si le dan una planilla de productos y dice 10 unidades por el precio unitario, precio total tanto, ahí ustedes están haciendo, cuando ustedes prueban la suma, están haciendo un recómputo. Cuando suman esa conciliación bancaria, están haciendo un recómputo. Cuando le dan una planilla de intereses devengados, vamos a suponer por interés compuesto, o un cálculo de amortizaciones, ustedes están haciendo un recómputo. O en el caso de instrumentos financieros, también algo más
qué sé yo, si tienen una compañía de seguro y tienen que calcular un algoritmo, ¿cómo se llamaba? Un cálculo actuarial, también estarían recompensados. O sea que cualquier trabajo que ustedes realizan, volviendo a calcular lo que la empresa ya calculó, están haciendo una comprobación matemática. Y esto no es un tema menor. O sea, cuando, por ejemplo, van a ver en varios de los prácticos que tienen, cuando una hoja de trabajo en la empresa, ustedes no tienen que tomar que esa hoja de cálculo está bien. Tienen que volver a calcular. Muchos de los ejercicios, cuando le dicen, ¿no? La existencia se compone producto A, producto B, producto C. El producto A son 10 unidades por 100, el producto B son 20 por 300, el producto B son 30, y el total tanto y el total general tanto. Y a lo mejor eso no suma. Y no es porque tengamos un cálculo, un error de tipeo del ejercicio, porque realmente el cálculo que hizo la empresa no suma. Ni siquiera pueden tomar por válido cuando tienen una suma de un Excel. La suma del Excel, no se olviden que es poner una fórmula y pintar la fila que ustedes quieren sumar. Si pintaron la mitad de la fila, la suma está mal, por más que la suma esté al total de la tabla que ustedes están queriendo sumar. Por lo tanto, ni siquiera cuando sale de una base de datos que parece más prolijito el papel, ustedes tienen que tomar como válido el que suma. Para saber qué suma, tienen que volver a calcular. Todos los papeles de trabajo, un papel de trabajo, un análisis de cuenta que le da a la empresa, que le dice $100 por, ¿cuánto será el tipo de cambio que tengo que considerar, ¿no? Vamos a ponerle 100 pesos el dólar para... Qué linda pregunta. Mirá si le tomamos un ejercicio, Flori, ahora calcule el tipo de cambio al que hay que evaluar Bueno, creo que el tipo de cambio oficial me parece, no sé si con impuestos o sin impuestos, ya estoy mareado. Entonces, bueno, pero no hay duda, el tipo de cambio es el tipo de cambio vendedor del Banco Nación, tipo comprador del Banco Nación, perdón. Comprador del Banco Nación. Si es con impuestos, sin impuestos, me parece que sin impuestos. No, porque no dice nada en la resolución técnica, no dice nada de eso, así que ese sería pero si yo voy y les vendo mis dólares al Banco Nación, me va a pagar el tipo de cambio oficial sin el impuesto. Sin impuestos, o sea que tengo que evaluar. Claro, si vos querés convertir tu moneda en dinero, es tipo comprador y va a ser al valor el tipo de cambio oficial, nada más. No hay otro. Sí. Bueno, entonces 100 por 83 daría 8.300, ¿sí? Eso, a simple vista, ustedes se darían cuenta, está bien. Ahora, si los dólares fueran $147, ustedes no pueden saber y le pongo $147 por 83, vamos a suponer que dé 9.425, y ustedes no van a saber si ese 9.425 está bien o está mal. ¿Cómo lo van a saber? Haciendo un recómputo, que es lo que ustedes tienen acá como un procedimiento de auditoría. ¿Se entiende? O sea que a partir de ahora, todos los ejercicios prácticos que les da periodo, ustedes tienen que sumar todas las planillas porque no saben si está bien. La otra forma, la otra comprobación matemática es cuando uno hace una comprobación independiente. Es decir, que independiente, ¿por qué? Porque no es sobre un cálculo que ya hizo la empresa, sino es un cálculo que hace el propio auditor. Ejemplo, ahora los cálculos, las comprobaciones globales de razonabilidad perdieron, o las comprobaciones independientes perdieron un poco de vigencia, primero porque se quedó todo más complicado. Hace muchos años uno tomaba, los sueldos eran 100 pesos y la carga social era 31. O sea, 100 por 31, la carga social era 31 pesos. Después pasaron, el aumento era la mitad remunerativo y la mitad no remunerativo el primer mes, pero el segundo mes es el 50% remunerativo y no remunerativo. Y bueno, o sea que no hay relación lógica entre... Y tampoco tiene mucho sentido porque en realidad el AFIP uno puede calcular exactamente cuál es la forma de la carga social. Entonces, perdieron. Pero cuando uno calcula, hace un cálculo global para ver si está bien, decir, bueno, esto es una comprobación independiente y es un procedimiento de auditoría. Otro ejemplo era fácil también de saber, porque era, si las ventas eran 100 y ingreso bruto era el 2,5, el ingreso bruto del ejercicio era 2,5 y era fácil sacar. Después ya le complicaron, ¿no? Porque hay ventas a consumidores finales y hay ventas a sujetos exentos y hay ventas responsables inscritos. Después hay distintos tipos de servicios, después hay distintos tipos de bonificaciones. Bueno, ya terminó y murió la comprobación independiente. Pero cualquier tipo de
independiente que ustedes quieren aplicar, se trata de un procedimiento de auditoría. Si ustedes quieren saber, más o menos saben que las cargas sociales o un determinado, o vamos a suponer las comisiones, representan el 2% de todas las ventas, y ustedes sacan el 2% de las ventas y ya saben más o menos cuánto va a ser las comisiones, ¿sí? Eso es un procedimiento de auditoría, es un procedimiento de auditoría dentro de las comprobaciones independientes. Aquí terminamos el punto 6. Nos quedan varios puntitos más. Va a ser la clase del miércoles, donde terminará. Claro, para moneda extranjera, sí, justo, Ricardo, justo habíamos dado ese ejemplo. Bueno, Perier, vamos a ver el partido. Sí, me parece que hay que dejar descansar a los chicos y que puedan meditar sobre todos los conceptos que le tiraste esta noche. Mi recomendación es que siempre estudien en grupos si pueden, para que debatan, para que compartan, para que puedan afirmar todos los conceptos. Y no dejen de preguntarme las cosas que por ahí les quedó en el tintero, que no entendieron, que si está a mi alcance yo se las puedo de alguna manera interpretar o resolver, y si no lo sé, me comprometo a investigar con ustedes para ver cuál es la respuesta correcta, digamos, pero quedarse con la duda siempre es lo peor que les puede pasar, ¿sí? Así que no tengan vergüenza en preguntar, siempre anímense. Y que gane Boca esta noche. Buenas noches a todos. ¿Sí? Y no tengan algo, cualquier cosa de lo que yo diga acá, ustedes ponen en internet y buscan y van a encontrar un modelo de trabajo, van a encontrar un modelo de circularización, van a encontrar un grafiquito, o sea, no le tengan miedo a internet. Internet no sirve solamente para leer el diario, para ver Instagram, para lo social, sino tiene mucho que ver en la formación de ustedes, digamos. O sea, por supuesto que siempre traten de buscar algo que sea de una fuente seria, digamos, pero le va a servir, o sea, ustedes van a poder comparar y decir, bueno, ¿y cómo hay un gráfico de circularización? Yo estoy seguro que ponen en YouTube cómo se hace una circularización a tercera en una auditoría y van a encontrar, algo van a encontrar. Entonces, bueno, por ahí no se queden con lo que nosotros les decimos, sino que usen eso. Bueno, chicos, nos vemos conmigo el miércoles y con Flori el lunes. Listo, gracias Flori, gracias Fernando, que creo que andaba por ahí. Chao.